Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Stephanie Gamboa y mi grupo está conformado por Valentina, Kerly y Nuri. El día de hoy les vamos a hablar sobre la resolución 113 del 2020, el cual se trata de las disposiciones en relación con la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. Pero adicionalmente queremos hacerles saber que estas posiciones con fines educativos para conocer más a fondo sobre esta resolución y reiterar que todas las personas partícipes en este video están totalmente de acuerdo con ser grabadas y que este video sea compartido con nuestros compañeros y ellos se sientan cómodos con el ambiente. Bueno, primero que todo les voy a hablar sobre el ministro de Salud y Protección Social, considerando que la ley 1346 del 2019, las personas con discapacidad al interactuar con diversas barreras pueden ser impedida su participación en la sociedad. La ley 1618 del 2013 se establece que las disposiciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad mediante las medidas de inclusión y afirmación. La ley 1618 del 2013 del artículo 5 y numeral 5 consagra la responsabilidad de actualizar el RLCPD y el numeral 10 estableció que las entidades deberían incluir en sus presupuestos recursos a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, el marco precipita una normativa que es el ministerio que ha venido avanzando a la consolidación de las personas con discapacidad. Ya has puesto lo siguiente, en sus disposiciones generales hay 3 artículos, los cuales son el artículo 1, que es el objetivo, es implementar este registro como un mecanismo para localizar, caracterizar y certificar a las personas con discapacidad. El artículo 2 es el ámbito de aplicación, que se aplican a la Secretaría de Salud del orden departamental. Y el artículo 3 son las definiciones, que para esto se da la certificación, el nivel de dificultad y la localización y caracterización de las personas con discapacidad. Bueno, y en el de certificado de discapacidad es el documento personal intransferible que se da entrega después de la valoración clínica multidisciplinaria. En el nivel de dificultad se experimenta a la persona a realizar actividades y el registro de localización. Este se da en una plataforma que se registra la información resultante de la realización del procedimiento de certificados para poder establecer la caracterización y localización geográfica en los niveles municipal, distrital, departamental y nacional del solicitante. Bueno, en la certificación para la discapacidad, del artículo 4 al 14, hablamos sobre todo lo que tiene que ver con este proceso y las cosas que debemos tener en cuenta para esta certificación. El certificado es un método de valoración clínica de las capacidades para poder identificar las diferencias tanto corporales, psicológicas, limitaciones en actividades y restricciones en la participación de las personas. Este procedimiento debe ser realizado por un grupo de 3 profesionales, los cuales deben estar registrados en el Directorio Nacional de Certificados de Discapacidad. Los profesionales deben tener un médico general, 2 profesionales más de diferentes carreras, como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social. Para llevar a cabo este proceso es importante que la persona se autorreconozca como una persona con discapacidad y además acceda a su certificación de forma voluntaria. Este proceso debe ser autorizado por las secretarías de orden distrital y municipal a las que se les presentará pues el interés por la certificación junto con la historia clínica y el diagnóstico emitido por el médico tratante. Y esto se evaluará en 5 días más o menos hábiles.
Una vez se termine este proceso y la respuesta sea positiva, se expedirá un certificado que deberá emitirse de acuerdo con las especificaciones obtenidas en el anexo técnico y que hace parte de la resolución de 113 del 2020. Si el resultado es negativo, la información se registrará en el registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad para tener un soporte. Si la persona no está de acuerdo con este resultado, puede pedir de nuevo una segunda opinión con 10 días hábiles después de la valoración clínica y se expedirá una nueva orden para que este proceso sea revisado por otro equipo de profesionales. Este certificado debe actualizarse cuando el menor de edad certificado cumpla 6 años, cuando el menor de edad certificado cumpla 18 años o cuando haya una evolución ya sea positiva o negativa en la condición de salud. Hay que tener muy en cuenta que este certificado no puede ser usado para reconocimiento de prestaciones económicas o pues pensiones, ni para calificación de pérdida de capacidad laboral u ocupacional. Bueno, en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. En los artículos 15, 16, 17, 18 y 19 nos encontramos con las diferentes facetas del registro de una persona con discapacidad después de establecer la condición de su discapacidad en el LSPD. En un tiempo máximo de 5 días tenemos después el uso que se le da a la información registrada de la persona con discapacidad en ámbitos como construcción de políticas públicas, desarrollo de planes, programas y proyectos orientados a la garantía de sus derechos. La información que se incorporará es directamente por el representante en relación con identificación, lugar de residencia y caracterización de ejercicios de derechos. Seguidamente se debe tener una actualización de la información después de dados los datos, en donde se debe efectuar la solicitud de la Secretaría de Salud Municipal o departamental. Y finalmente hay un tratamiento específico de la información donde las entidades responsables deben de dar cumplimiento a la protección de datos y demás aspectos relacionados con la información. La Ley Estatutaria 1581 del 2012, el Decreto 1074 del 2015 y la Ley 1712 del 2014 se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad de dicha información para tratarse de datos sensibles. En el capítulo 4 están las responsabilidades. En el artículo 20 están las responsabilidades de las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud. Entre esas están brindar información a las personas con discapacidad sobre los usos del certificado de discapacidad, gestionar con otros sectores la inclusión del certificado de discapacidad como parte de los requisitos para el acceso a sus planes, programas y proyectos. En el artículo 21, la responsabilidad es por parte de la EPS y las entidades adaptadas a la EPS. Las entidades adaptadas garantizarán sus afiliados el acceso a la prestación de servicio que les permita la valoración con su médico tratando para la obtención de la historia clínica en la que se incluye el diagnóstico relacionado con la discapacidad. En el artículo 22, las responsabilidades van por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entre esas está disponer de agendas abiertas para la asignación de citas con el equipo multidisciplinario de salud, garantizar que en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud se cuente con apoyos y ajustes razonables acorde con las necesidades de cada solicitante definidas por el médico tratante, y disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa requerida para el reporte de la información resultante del procedimiento de certificación de discapacidad en el RLSPD. En el artículo 23 están las responsabilidades de los solicitantes, las personas interesadas en ser certificadas o sus representantes, cuando excepcionalmente pueden actuar a través de esto según lo establecido anterior, deberán solicitar ante la Secretaría de Salud Distrital o Municipal la orden de realización del procedimiento de certificación de discapacidad y la cita a la IPS de la red establecida por la Secretaría de Salud. Solicitar al médico tratante de la IPS de la red de prestación de servicios de la EPS a la que se encuentra afiliado. Valoración médica para establecer diagnóstico relacionado con discapacidad y la obtención de la historia clínica en la que se incluya dicho diagnóstico.
los soportes de apoyo diagnóstico y la determinación de apoyos y ajustables razonables que se requieran para efectos de la solicitud de la realización del procedimiento de certificación de discapacidad y solicitar ante la respectiva Secretaría de Salud la actualización en el RLCPD de los datos correspondientes a la identificación completa, lugar de residencia, autorreconocimiento, ejercicio de derechos y caracterización de entorno para la vida y el cuidado cuando alguno de ellos, diferente a la edad, haya cambiado. Bueno, y por último, vamos a ver las disposiciones finales. Esta nos habla de lo que se decide después de realizar todos estos procedimientos. Entonces, por esta parte encontramos dos artículos. El artículo 24, que es la transitoriedad. Este nos dice que todas las unidades generadoras de datos continuarán registrando personas con discapacidad en el actual registro. El referido acto se expedirá previamente la verificación del cumplimiento por parte de las entidades territoriales de los criterios de asignación que para el efecto expida este ministerio. Que en todo caso, si pese a la expedición del acto que fija los criterios de asignación no se ha dado cumplimiento a estos, el Ministerio de Salud y Protección Social expedirá el referido acto de asignación a más tardar el 30 de junio del 2020. A partir de la expedición del acto administrativo de asignación de recursos correspondientes a la licencia 2020, establecer su condición de discapacidad, únicamente podrán hacerlo con cambio. Hasta tanto se expida el acto administrativo y continuará expidiendo certificados de discapacidad en los términos de la circular externa 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional de Salud. Y los certificados de discapacidad expedidos antes de la entrada en vigencia de esta resolución serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021. Y por otro lado, vemos el artículo 25, que es la vigencia y las derogatorias, que nos dice que esta resolución solo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la resolución 583 del 2018, modificada por la resolución 216 de 2019. Bueno, esta es como tal nuestra presentación. Entonces vamos a hacer unas pequeñas preguntas para las personas que nos visitan. Bueno, hola, Manuel. Bueno, ¿qué piensa usted del tratamiento y uso que se le da a la información de una persona con discapacidad? Hola, buenos días. Buenos días. Pues en lo personal creo que el tratamiento de dicha información es muy bueno respecto, pues que muchas personas discapacitadas o sus representantes prefieren tener dicha información culta o privada, entonces pues creo que eso es un factor clave y es muy bueno. Por otro lado, el uso que se le da pues a dicha información también pues es muy bueno, ya que suelen tener ventajas, los incluyen en algunas actividades u otras, las cuales pues los hacen sentir en igualdad, un poco discriminados. Gracias. Y ahora, Giancarlos, ¿cree usted que a una persona con discapacidad se le debe incluir más en el desarrollo de planes, programas y actividades que se realizan en la sociedad? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Y pues yo pienso que una persona que haya nacido o adquirido alguna discapacidad, sea cual sea, debería ser incluida en todos los desarrollos de la sociedad. Pues bien sean planes, actividades, participación del voto, puesto que sigue siendo una persona que se debería de incluir normalmente en la sociedad. Además de que estos son apretados para la participación de cada una de las cosas deseadas por ellos. Por esta razón y muchas más, pues sí considero que las personas con discapacidad
sí deberían ser incluidas en cualquier situación de la sociedad. Respuesta. Bueno, quisiéramos agradecerle a todos por el tiempo prestado para este video. Recordarles que este video será publicado únicamente con fines educativos. Gracias por el tiempo prestado. Está claro todo lo que tiene que ver con la resolución 113 del 2020. Gracias.